Bienvenidos, aventureros del conocimiento, a un recorrido vertiginoso por la cultura general de Argentina. En este vídeo, nos adentraremos en las vastas llanuras de la historia, el arte, la geografía y sus tradiciones. Cada pregunta será un desafío que deberán enfrentar en tan solo 5 segundos. Así que afilen sus mentes y prepárense para un viaje lleno de descubrimientos sobre este enigmático y fascinante país. Así que sin más empecemos. Pregunta número 1. ¿Cuál es la capital de Argentina? Respuesta correcta: Buenos Aires. ¿Sabías que Buenos Aires, la capital de Argentina, es conocida como la París de América del Sur? Esta comparación se debe a su arquitectura elegante, su rica cultura y su estilo de vida cosmopolita, que recuerda a la capital francesa. Buenos Aires es famosa por su vibrante escena cultural, que incluye teatros, galerías de arte, museos y una intensa vida nocturna. La ciudad es especialmente conocida por el tango, un género musical y una danza que se originaron en sus calles y que han sido declarados Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Pregunta número 2. ¿En qué continente se encuentra Argentina? Respuesta correcta: América del Sur. ¿Sabías que Argentina es el segundo país más grande de América del Sur y el octavo más grande del mundo en términos de superficie terrestre? Se extiende desde las cálidas regiones subtropicales en el norte, cerca de la frontera con Bolivia y Paraguay, hasta las frías y ventosas tierras de la Patagonia en el sur, que se extienden hasta el extremo sur del continente. Pregunta número 3. ¿Quién fue la figura política argentina conocida como Liberador? Respuesta correcta: el general Don José de San Martín. ¿Sabías que José de San Martín fue un líder militar y político argentino que desempeñó un papel fundamental en la independencia de Argentina, Chile y Perú durante el siglo XIX? San Martín es considerado uno de los libertadores más importantes de América del Sur y es venerado como un héroe nacional en varios países de la región, siendo que es una de las figuras políticas más importantes de la historia de América. Pregunta número 4. ¿Cuál es el río más ancho de Argentina? Respuesta correcta: el Río de la Plata. ¿Sabías que el Río de la Plata es uno de los estuarios más grandes del mundo y es compartido por varios países de América del Sur, incluyendo Argentina y Uruguay? Aunque comúnmente se le llama río, técnicamente es un estuario, ya que es el punto de encuentro entre los ríos Paraná y Uruguay y el Océano Atlántico. El Río de la Plata es una importante vía fluvial que conecta el interior de América del Sur con el Océano Atlántico. Sirve como un puerto crucial para la región. ¿Qué famoso baile es originario de Argentina? Respuesta correcta: el tango. ¿Sabías que el tango argentino es un género musical y una forma de baile que se originó en los barrios populares de Buenos Aires y Montevideo a finales del siglo XIX y principios del siglo XX? El tango es conocido por su pasión, melancolía y sensualidad, y ha llegado a ser reconocido como un símbolo de la cultura argentina en todo el mundo. Pregunta número 6. ¿Qué deporte es especialmente popular en Argentina? Respuesta correcta: el fútbol. ¿Sabías que Argentina es una de las potencias futbolísticas más destacadas del mundo? El fútbol es una pasión nacional en Argentina y el país ha producido algunos de los jugadores más talentosos y reconocidos en la historia del deporte. La selección nacional de Argentina, conocida como la albiceleste, ha ganado la Copa del Mundo de la FIFA en 2 ocasiones, en 1978. Pregunta número 7. ¿Cuál es el monumento más emblemático de Buenos Aires? Respuesta correcta: el obelisco. ¿Sabías que el Obelisco de Buenos Aires es uno de los monumentos más emblemáticos de la ciudad y un símbolo icónico de Argentina?
Construido en 1936, el obelisco se encuentra en la intersección de dos de las principales arterias de la ciudad, la Avenida 9 de Julio y la Avenida Corrientes. El obelisco de Buenos Aires mide aproximadamente 67 metros de altura y está compuesto por granito blanco. Pregunta número 8. ¿Qué extensa formación montañosa atraviesa Argentina? Respuesta correcta: la cordillera de los Andes. ¿Sabías que la cordillera de los Andes en Argentina es la cadena montañosa más extensa y alta de toda América del Sur y una de las más largas del mundo? Se extiende a lo largo de más de 7,000 kilómetros a lo largo de la costa occidental de Sudamérica, desde Venezuela en el norte hasta Chile y Argentina en el sur. Pregunta número 9. ¿En qué año se declaró la independencia de Argentina? Respuesta correcta: en el año 1816. ¿Sabías que Argentina declaró su independencia el 9 de julio de 1816? La declaración de independencia marcó el fin del dominio colonial español en el territorio que ahora es Argentina y estableció la soberanía del país como una nación independiente en América del Sur. La independencia de Argentina fue el resultado de años de lucha y resistencia contra el dominio español. Pregunta número 10. ¿Cuál es la bebida nacional de Argentina? Respuesta correcta: el mate. ¿Sabías que el mate es una bebida tradicional y muy popular en Argentina y varios otros países de América del Sur, como Uruguay, Paraguay y partes de Brasil? Se elabora infusionando hojas secas de la planta de yerba mate en agua caliente y se bebe utilizando una calabaza o una taza especial llamada mate, a través de una bombilla que actúa como filtro. El mate no es solo una bebida, sino que también es una parte importante de la cultura y la tradición en los países donde se consume. Pregunta número 11. ¿Cuál es el nombre del glaciar más famoso de Argentina? Respuesta correcta: el glaciar Perito Moreno. ¿Sabías que el glaciar Perito Moreno es uno de los glaciares más famosos y espectaculares del mundo? Se encuentra en el Parque Nacional Los Glaciares, en la provincia de Santa Cruz, en el sur de Argentina, y es una de las principales atracciones turísticas de la Patagonia argentina. Lo más impresionante del glaciar Perito Moreno es su fenómeno de avance periódico. A diferencia de la mayoría de los glaciares que están en retroceso debido al cambio climático. Pregunta número 12. ¿Quién escribió el poema El Martín Fierro, considerado una obra clásica de la literatura argentina? Respuesta correcta: José Hernández. ¿Sabías que José Hernández, además de ser un reconocido poeta y periodista argentino, también fue un ferviente defensor de los derechos de los gauchos y un activista en la lucha por la justicia social en el campo argentino? Su obra más famosa, El gaucho Martín Fierro, no solo es una epopeya sobre la vida del gaucho argentino, sino también una crítica a las injusticias y abusos sufridos por este sector de la sociedad en el siglo XIX. ¿Cuál es el animal nacional de Argentina? Respuesta correcta: el hornero. ¿Sabías que el hornero es el ave nacional de Argentina? Esta pequeña ave, conocida científicamente como Furnarius rufus, es famosa por su habilidad para construir nidos de barro en forma de horno, de ahí su nombre. Estos nidos son una característica distintiva del paisaje argentino y se pueden encontrar en todo el país, desde las regiones subtropicales hasta las áreas más áridas. El hornero es admirado por su ingenio y destreza en la construcción de sus nidos. Pregunta número 14. ¿Qué festividad argentina se celebra el 25 de mayo en conmemoración de la Revolución de Mayo de 1810? Respuesta correcta: el Día de la Patria. ¿Sabías que el Día de la Patria en Argentina se celebra el 25 de mayo?
Esta fecha conmemora la Revolución de Mayo de 1810, un evento crucial en la historia del país que marcó el inicio del proceso de independencia de Argentina respecto al dominio español. El 25 de mayo de 1810, un grupo de criollos y líderes locales en Buenos Aires, capital del Virreinato del Río de la Plata. Pregunta número 15. ¿Cuál es la moneda oficial de Argentina? Respuesta correcta: el peso argentino. ¿Sabías que el peso argentino es la moneda oficial de Argentina desde 1992, cuando reemplazó al austral? El peso argentino se divide en 100 centavos y tiene un símbolo que lo representa. A lo largo de su historia, el peso argentino ha experimentado varios cambios y fluctuaciones en su valor debido a factores económicos, políticos y sociales, aunque hoy en día se intenta dar un cambio para reducir esto. Pregunta número 16. ¿Con cuántos países limita Argentina? Respuesta correcta: con 5 países. ¿Sabías que la frontera entre Argentina y Chile es la tercera frontera más larga del mundo, con una longitud aproximada de 5.300 kilómetros? Esta frontera, que se extiende a lo largo de la cordillera de los Andes, es una de las más largas y geográficamente diversas del planeta, atravesando montañas, valles, lagos y glaciares. Esta frontera es particularmente notable por los numerosos pasos de montaña que conectan Argentina y Chile. ¿Cuántas provincias tiene Argentina? Respuesta correcta: 23 provincias. ¿Sabías que Argentina está compuesta por 23 provincias y una ciudad autónoma, Buenos Aires, que funciona como distrito federal? Cada provincia tiene su propio gobierno y poderes legislativo y ejecutivo, lo que le otorga cierta autonomía en la toma de decisiones políticas y administrativas. Además de Buenos Aires, algunas de las provincias más conocidas incluyen Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Tucumán y Salta. Pregunta número 18. ¿Cuál es el punto más elevado de Argentina? Respuesta correcta: el Monte Aconcagua. ¿Sabías que el Monte Aconcagua es la montaña más alta de América y del hemisferio occidental, con una altura aproximada de 6,959 metros sobre el nivel del mar? Se encuentra en la cordillera de los Andes, en la provincia de Mendoza, Argentina, cerca de la frontera con Chile. El Aconcagua es un destino muy popular para montañistas de todo el mundo, que desafían su imponente cumbre en una de las expediciones más exigentes y emocionantes del planeta. Pregunta número 19. ¿En qué año comenzó la Guerra de las Malvinas? Respuesta correcta: en 1982. ¿Sabías que la Guerra de las Malvinas, también conocida como la Guerra del Atlántico Sur, fue un conflicto armado que tuvo lugar entre Argentina y el Reino Unido en 1982 por la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur en el Atlántico Sur? El conflicto comenzó el 2 de abril de 1982, cuando las Fuerzas Armadas argentinas ocuparon las Islas Malvinas, que estaban bajo control británico desde 1833. Pregunta número 20. ¿Quién fue el primer presidente después de la dictadura militar argentina? Respuesta correcta: el presidente Raúl Alfonsín. ¿Sabías que Raúl Alfonsín fue un destacado político argentino que se desempeñó como presidente de Argentina desde 1983 hasta 1989? Alfonsín fue el primer presidente elegido democráticamente después de la dictadura militar que gobernó el país desde 1976 hasta 1983, un periodo conocido como la última dictadura cívico-militar. Pregunta número 21. ¿En qué año se aprobó la Constitución de Argentina? Respuesta correcta: 1853. ¿Sabías que la Constitución de Argentina fue aprobada en el año 1853?
Esta constitución estableció la forma de gobierno federal y republicano de Argentina y sentó las bases para la organización política y administrativa del país. La Constitución original ha sufrido varias modificaciones a lo largo de los años, pero sigue siendo el documento fundamental que rige la estructura y el funcionamiento del Estado argentino. Pregunta número 22. ¿Cuántas Copas del Mundo ha ganado Argentina? Respuesta correcta 2. ¿Sabías que la Selección Nacional de Fútbol de Argentina ha ganado la Copa del Mundo de la FIFA en 2 ocasiones? Argentina se coronó campeona del mundo por primera vez en 1978, cuando el torneo se celebró en su propio país. En esa ocasión, Argentina derrotó a los Países Bajos por 3-1 en la final, que se jugó en el Estadio Monumental de Buenos Aires. La segunda vez que Argentina ganó la Copa del Mundo fue en 1986, en el torneo celebrado en México. Pregunta número 23. ¿Cuál de estos famosos inventos es de Argentina? Respuesta correcta: el bolígrafo. ¿Sabías que el bolígrafo, también conocido como birome o lapicera, fue inventado por el argentino László József Biró? Biró, un ingeniero, inventó el bolígrafo en la década de 1930 junto con su hermano, György Biró, un químico. El bolígrafo originalmente utilizaba tinta a base de aceite y tenía una esfera en la punta que giraba y transfería la tinta al papel. Pregunta número 24. ¿Cuál de estos escritores es argentino? Respuesta correcta: Jorge Luis Borges. ¿Sabías que Jorge Luis Borges fue uno de los escritores más influyentes y celebrados del siglo XX? Nacido en Buenos Aires, Argentina, en 1899, Borges es conocido por sus cuentos y ensayos que exploran temas como la metafísica, la filosofía, la memoria, la realidad y el lenguaje. Borges fue un maestro del género del cuento corto, y muchas de sus historias son ejemplos magistrales de la narrativa breve. Pregunta número 25. ¿Quién es el actual presidente de Argentina? Respuesta correcta: el presidente Javier Milei. ¿Sabías que Javier Milei es un economista y político argentino conocido por sus posturas liberales en materia económica y su participación activa en el debate público? A lo largo de su carrera, ha ganado notoriedad por sus críticas al Estado, por su defensa de políticas de libre mercado y su oposición a medidas consideradas populistas, y es el actual presidente de Argentina que promete en su mandato mejorar a Argentina y librarla de la casta política. ¿Cuál es el nombre del futbolista más grande de Argentina? Respuesta correcta: el futbolista Lionel Messi. ¿Sabías que Lionel Messi es considerado uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos? Nacido el 24 de junio de 1987 en Rosario, Argentina, Messi ha tenido una carrera extraordinaria como jugador profesional. Durante su tiempo en el FC Barcelona, donde pasó la mayor parte de su carrera, Messi estableció numerosos récords y ganó innumerables trofeos. Pregunta número 27. ¿Cuál es el nombre de uno de los dulces más representativos de Argentina? Respuesta correcta: el alfajor. ¿Sabías que el alfajor es un postre muy popular en varios países de América Latina, incluyendo Argentina, Perú, Chile y Uruguay? En Argentina, el alfajor es un ícono de la gastronomía y se consume ampliamente en todo el país. Hay muchas variedades de alfajores, desde los tradicionales de dulce de leche hasta versiones con diferentes rellenos y coberturas. Pregunta número 28. ¿Qué evento llevó al inicio de la Guerra de las Malvinas entre Argentina y el Reino Unido en 1982? Respuesta correcta: ocupación de las Islas de las Malvinas. ¿Sabías que la Guerra de las Malvinas fue un conflicto ocurrido en 1982 entre Argentina y el Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas, un territorio reclamado por Argentina y controlado por el Reino Unido? El conflicto se desencadenó el 2 de abril de 1982 cuando las fuerzas argentinas ocuparon las islas.
Pregunta número 29. ¿Cuál fue el nombre del plan económico implementado por el gobierno de Carlos Menem en la década de 1990? Respuesta correcta: el plan de convertibilidad. ¿Sabías que el plan de convertibilidad fue una política económica implementada en Argentina en 1991 como una respuesta a la hiperinflación y la inestabilidad económica que el país experimentaba en ese momento? Fue diseñado por el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, y estableció una paridad fija entre el peso argentino y el dólar estadounidense. Pregunta número 30. ¿Cuál es el streamer más grande de Argentina? Respuesta correcta: Sprint. ¿Sabías que Sprint es uno de los streamers y youtubers más grandes de Latinoamérica, con un contenido dedicado sobre todo a Minecraft? Abandonó su casa a los 19 años para vivir su carrera de streamer, donde se ha consolidado como uno de los más grandes del panorama, y hoy en día el streamer más grande de Argentina, que ha llegado a revolucionar el mundo del stream con unos entretenidos vídeos. Y eso es todo por hoy. Esperamos que hayan disfrutado de este emocionante desafío de cultura general sobre Argentina. Antes de despedirnos, recuerden suscribirse a nuestro canal para no perderse futuros vídeos y darle un like si les ha gustado este contenido. Nos encantaría saber qué opinan sobre este vídeo en los comentarios. ¿Qué les pareció? ¿Cuántas preguntas han acertado? Estamos ansiosos por escuchar sus respuestas. Hasta la próxima aventura de conocimiento. Bye.